AM, y hemos tenido declaraciones de gente en los territorios y de ONGs que hacen mediciones sobre lo que parece ser un aumento de la violencia política en Colombia. Pero hay una manera de saberlo con cierta certeza, es mirando las cifras. El hoy senador Ariel Ávila fue el subdirector de la Fundación Pares y tenían por costumbre esa medición muy importante y todavía la tiene la Fundación. Así que vamos a saludar al senador, pero también teniendo en cuenta su carácter de investigador. Senador, buenos días. Gustavo, buenos días y un saludo a toda la mesa. Muchas gracias por su invitación. Si usted mira las cifras más recientes comparadas con lo que podría ser el mismo periodo en el año pasado o antepasado, ¿sí ha aumentado esa violencia política o en las anteriores elecciones, por supuesto? Mire, Gustavo, si la comparamos con hace 4 años, que son elecciones locales que generalmente son más violentas que las nacionales, sí hay un aumento. Hace 4 años, por estas fechas, teníamos 52 hechos de violencia, hoy tenemos 67. Hace 4 años las víctimas superaban las 60, hoy son 99 víctimas de esos 18 asesinatos. Pero tal vez el dato más complejo es este, y es quién hace esas acciones, quién es el que mata, el que amenaza, etcétera. El 69% es desconocido actualmente y el 31% es el Clan del Golfo, o las disidencias, o el ELN. Hace 4 años lo desconocido era el 89%. Solo el 11% eran actores armados. Entonces la participación de estos actores que ya están interfiriendo en elecciones es bastante alta. Y no ha comenzado la campaña, es decir, el calendario electoral sí, pero la campaña comienza el 29 de julio. Entonces todo indicaría que esto va a ser bastante más, por lo menos un 30-35% más alto que lo que fue hace 4 años. Senador, ¿qué regiones del país son las más afectadas por esta violencia política? Fíjese que en eso no cambia el país, eso sí se mantiene constante. Antioquia, como siempre, encabeza, luego está el Pacífico colombiano, Valle del Cauca, Nariño, y hay un leve aumento en Santander que lo hace ver diferente, sobre todo en temas de agresiones, pero en general el Pacífico y Antioquia, que eso es una constante desde las últimas 3-4 elecciones. Ahí no ha habido un cambio significativo. Senador, mucha gente tiene miedo con lo que va a ser este proceso de cese el fuego con el ELN, en el sentido de que se vayan apropiando más de las regiones y empiecen a amenazar a la gente de que hay que votar por tal o que no se puede hacer campaña en esas zonas, y la fuerza pública, pues, como no es una violación directa, evidente de los derechos de la gente, pues poco podría hacer. Mire, Gustavo, yo creo que con las disidencias, con el Clan del Golfo y demás, hay que hacer conversaciones en medio del conflicto. Creo que con ellos un cese al fuego, desde el punto de vista mío, no es viable, porque durante estos 6 meses lo utilizaron para incrementar su presencia territorial. Frente a lo del ELN, yo creo que hay que esperar los protocolos que se comiencen. En todo caso, es un alivio humanitario en departamentos como Arauca, norte de Santander y Nariño. Pero si eso no se acompaña de una verificación de Naciones Unidas en territorio, pues lo que va a pasar es lo que usted dice. Yo ahí tengo un poco más de confianza porque hay un mecanismo de verificación internacional. En el resto de casos, yo sí creo que esta sociedad pues tiene que hacer aunque eso ponga en riesgo cualquier acercamiento de negociar en medio del conflicto. Senador, a propósito de eso del conflicto, aunque bueno, el sometimiento aplica de manera pero pues muy distinta con el ELN, oímos que usted ya dio por muerto el proyecto de ley de sometimiento porque pues los tiempos legislativos finalmente no dan. ¿Eso en qué complica a la paz total? Mire, esto pues ayer lo dije en la entrevista en Caracol anoche, en la tarde. Esto es dramático lo que pasó en el Congreso estas últimas semanas. Se hundió el proyecto de humanización penitenciaria, se hunde el proyecto de sometimiento, la reforma laboral, yo creería que está prácticamente hundida, a no ser que hoy la rescaten, y pasó jurisdicción agraria, y tal vez hoy, que aquí va a estar muy duro porque hay carteles por todo lado, pase cannabis de uso recreativo. ¿Qué quiere decir eso, Espinosa? De las 35 reformas van a pasar 4, las otras 31 van a quedar después del 20 de julio en un calendario electoral. El tema de sometimiento es muy grave, demasiado grave diría yo, porque 2 grupos, chotas y espartanos en Buenaventura, ya querían entregar las armas, pero no hay mecanismo jurídico para recibirlos. Igual está pasando con las autodefensas conquistadoras de la sierra, donde está a punto de entrar en una guerra, diría yo, brutal con el Clan del Golfo. Pero bueno, así es el Congreso y así son los tiempos legislativos. Pero sí, señor, eso está hundido, no hay cómo rescatarlo. Caramba. Bueno, acaba usted mencionar otra guerra importante en otro escenario. Hoy
el sí o el no para lo del cannabis, ¿no? Hoy es decisivo. Hoy es el último debate y hoy sabemos si pasa o no. En este momento las cuentas dan que porque se apruebe hay 57 votos y los demás porque no se aprueben. Es decir, si hay 2 ausencias, alguien viene, se enferma, le dio una tos y no viene, cualquier cosa puede pasar. Y en esto, Gustavo, la cosa, digamos, son argumentos de tipo técnico y argumentos de tipo moral. Pero pues lo cierto es que el mundo ya viene avanzando en la regulación del cannabis. Entonces yo creo que Colombia tendría que dar ese paso. Es mi posición, claramente está. Bueno, pero ¿cuándo se ha visto un parlamentario enfermo o que se tenga que parar a tomar tinto en el momento de votar? ¿O nunca, que no? Jamás, nunca. Eso no, nunca. Tranquilo, senador, allá. Nunca. No, solo. Ha sido una práctica sistemática los últimos 45 días. Senador, muchas gracias. Estamos pendientes del asunto. A ustedes, un abrazo, mil gracias. 8:38.